Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy en el programa tenemos de nuevo a nuestro amigo, nuestro frater, Ángel Portillo Lucas, profesor, escritor, divulgador y recreador histórico. Bienvenido, Ángel. Bien hallado, Gerión, y a todos los oidores de la biblioteca. Nada, es un placer que estés aquí. Y bueno, para quien no te conozca, que me parece extraño que no te conozcan los amigos de la Biblioteca de la Historia, pues voy a pasar a presentarte. Ángel Portillo conduce junto a Sergio Alejo el podcast de divulgación sobre la antigua Roma, Calamares a la Romana, que lo podéis encontrar en iVoox y en YouTube. Su faceta de recreador histórico la lleva a cabo con el grupo barcelonés de recreación histórica Barquino Oriens. Ángel Portillo es miembro del grupo Divulgadores de la Historia, al igual que yo. Como he dicho, Ángel es escritor y lleva hasta el momento publicadas 6 novelas pertenecientes a 2 trilogías. La primera trilogía es Lignum, la vida de Aurelio, y la serie de crónicas romanas, cuyos 3 títulos son Cunina, diosa tutelar de la infancia, Aliso, los últimos supervivientes de Teutoburgo, y Juno y las matronas romanas. Y hoy nos presenta su séptima novela titulada Hércules, el dios de Trajano, que la tengo aquí. Aquí la pueden ver los que nos estén viendo por YouTube, pero aquí tengo que es de la serie Las aventuras del joven Trajano, y es el libro del que nos va a hablar ahora Ángel. Y la verdad que bueno, a mí me ha encantado el libro, Ángel. La verdad que es muy apasionante el leer esto y el imaginarte, ¿no? A ese posible Trajano de joven, ¿no? Y esas andanzas que tuvo que vivir en su, digamos, su juventud o su infancia. La verdad que me ha gustado muchísimo. Y bueno, Ángel en este programa, como he dicho, nos va a presentar su nueva novela. Y bueno, ahora hablaremos del periodo histórico en el que está ambientada la novela, que es muy turbulento, pero muy apasionante. Pero primero, Ángel, cuéntanos, ¿de qué trata tu novela? Bueno, pues la novela, pues elegí a Trajano, pero claro, Trajano es muy conocido, bueno, o bastante conocido por las personas, ¿no? Que nos gusta Roma, ¿no? De hecho, yo lo considero el mejor emperador que tuvo Roma, ¿no? Podríamos discutir entre Augusto y él, ¿no? Pero bueno, hay gente para todo. Bueno, tú y sus contemporáneos, ¿no? Porque le pusieron el prenombre, ¿no? De óptimo, ¿no? Del mejor. El más mejor, sí, 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 esa sería la traducción, es cierto, ¿no? Pero bueno, yo elegí la época en la que este hombre era jovencito y todavía no se imaginaba nadie, pero nadie, no en Roma, ni en Ganímedes, ni en Io, que son satélites de Júpiter y Saturno, que este hombre pudiera llegar tan alto, ¿no? Entonces, Trajano tiene unas virtudes, o al menos la prensa trajanea nos da unas virtudes de este hombre, y yo quería un poquitín decir, bueno, pues este era un hombre joven, un adolescente, no sabemos nada de la vida de adolescente de Trajano, eso me permite a mí, en un libro de ficción, pues bueno, figurarme un poquitín como podía ser, ¿no? Aplicando el sentido común, y evidentemente una ficción, pues hay unas aventuras y lo cruzo pues con personajes históricos y hechos históricos que sucedieron, ¿no? Pero claro, eso es lo que me permite la ficción. Pero bueno, yo intento coger a un jovencito de 14, 15 añitos, los últimos años de Nerón, y que la novela llega hasta diciembre del 69, que es cuando Vespasiano pues adquiere la púrpura, ¿no? Y él está allí con su padre en la Legio Décima Pratensis, y bueno, pues el hombre va aprendiendo de su padre cómo ser pues un hombre de bien desde el punto de vista romano, ¿no? Y también tengo pues precisamente a Hércules. Hércules tiene una característica en mi novela, y es que habla directamente con Trajano. Eso, Gerión, es una fortuna que un dios, bueno, que el hijo Ostras. del más grande de los dioses hable contigo y sea tu tutor, es enorme, por eso llegó donde llegó, ¿no? Es muy bien, ¿no? Y luego pues toco temas que para mí siempre son cotidianos, ¿no? Como la visión de la madre, la hermana, la procreación, la sexualidad, pues bueno, la esclavitud, Sí. la miquicia, el clientelismo, pues todas estas cosas también las toco. El ejército, claro, nos vamos a la guerra de Judea, ¿no?
Bueno, pues he intentado coger a un jovencito Trajano, hacerlo evolucionar como persona y que se empiece a adivinar ese Trajano tan importante que fue. La verdad que es un periodo muy interesante, ¿no? De la historia de Roma. Y bueno, y tú lo has sabido hilar de una manera que nos vas contando muchas curiosidades, porque es que nos meten muchas curiosidades en el contexto de la historia que vas narrando y para mí es una maravilla cómo has sabido hilarlo y cómo sabes contarnos cosas y explicarnos cosas para que aprendamos, porque la verdad que en el libro vas aprendiendo muchísimas cosas, como has dicho tú, del tema de la sexualidad, el tema de la mujer, de cómo se trataba a los esclavos y todo eso, la verdad que es una maravilla porque vas aprendiendo. O sea, es una novela porque sabes que, como has dicho tú bien, que no sabemos nada de la juventud de Trajano. Y entonces es una novela y dices, bueno, lo que nos está contando aquí Ángel, pues es ficción. Y voy a divertirme, voy a leerla, voy a divertirme, me lo voy a pasar bien, pero es que aparte de eso vamos aprendiendo muchísimas cosas a lo largo de la historia, que eso es lo fabuloso. La verdad que muy Bueno, bien. Y bueno, y me has dado una idea y estoy ya un poco en ello, y es que gracias a tu libro me he vuelto a acercar un poco a la mitología y en concreto a la mitología de Heracles, del Hércules romano, perdón. Y voy a empezar a hacer un poco lo que se habla de mitología sobre Hércules, sobre los 10, 12 trabajos, eso tiene su sí. explicación. Y bueno, la verdad que me has animado un poco a ello y saldrá en la Biblioteca de la Historia algún programa sobre mitología, en concreto sobre la mitología de Heracles, de Hércules. Ya sabes que lo que nos gusta a los dibujadores es generar vocaciones, ¿no? Y Exactamente. animarnos y hacernos interés. Ya, esto que me has dicho, para mí ya me asegura el éxito de mi libro. Y es que a una persona que lo ha leído le ha interesado buscar información sobre él, ¿no? Lo has dicho tú, es un libro de ficción. Es ficción, no es historia, ¿no? Yo Sí. procuro que el fondo se parezca mucho a la realidad, pero es una interpretación propia mía de lo que yo leo, de Tácito, de Dion, bueno, de Suetonio, de todos estos escritores de la época y de un poquitín más alejados de la época, ¿no? Y yo hago una interpretación propia mía. Nada de lo que pone ahí se puede considerar historia 100%, es mi interpretación como divulgador. Intento Ujú, así. Yo lo que siempre he intentado, siempre digo lo mismo, es que mi personaje, en este caso es un personaje importante, que es Trajano, lo que yo cuento no tenga sentido si lo saco de la época. Es lo que yo ujú. siempre intento con mis novelas, ¿no? Y creo que en este caso todas las personas me han dicho lo mismo. Esta historia no se puede contar sin la época, no se puede contar sin la guerra Claro. de Judea, no se puede contar sin la guerra de los 4 emperadores, y no se puede contar sin las cosas que le suceden al propio Trajano, porque él va tocando las cosas de la historia, ¿no? Pero bueno, mi interpretación. Y claro, luego lo que has dicho de la mujer, de la esclavitud, vuelve a ser mi interpretación, ¿no? Ujú, Bueno, la gente me dice que le gusta y lo importante ya no es mi interpretación, como te he dicho al principio de esta intervención, es que las personas que lean el libro se interesen y busquen realmente en ensayos o en textos clásicos de Dion o de Tácito mismo ujú. la verdadera o al menos la versión de Tácito de la historia. Exactamente. Sí, bueno, nosotros en la Biblioteca de la Historia lo hemos comentado muchísimas veces, que claro, los programas que hacemos, aunque los quisiéramos ampliar a programas de 3, 4 horas, contando una historia, nunca vamos a abarcar todos los detalles de esa historia. Entonces, la intención nuestra es que la gente, que los oyentes, los amigos, luego busquen información ellos mismos y amplíen los conocimientos que han adquirido con nuestros programas, porque esa es la finalidad, ¿no? El enganchar a la gente con ciertas temáticas y que ellos luego investiguen, incluso nos corrijan en los comentarios, nos digan, pues explicasteis esto, pero luego lo busqué y tal, y es diferente o lo habéis explicado de otra manera, y bueno, eso es lo que, no, lo que queremos aquí en la Biblioteca de la Historia. Sí, sí, errare humanum est, que dijo un tal Séneca, ¿no? O que le Exactamente. atribuyen a Séneca, ¿no? Bueno, sí, nosotros tenemos que divulgar intentando ser serios, pero nos podemos equivocar y mientras te rectifiquen con empatía, oye, Y con pues educación, dijiste esto y yo creo, exactamente. pues ya está, yo me equivoco, vamos, todos los días de mi vida. Claro, exactamente.
Bueno, Ángel, la novela comienza con un diálogo entre Trajano y el dios Hércules. Y claro, a mí me surge la pregunta, ¿era el culto al dios Hércules muy extendido entre los romanos o era de menor importancia? Era muy importante para los romanos. De hecho, se considera a Hércules uno de los dioses favoritos de Trajano. De hecho, de la familia Ulpia. Hay escritos de que la familia Ulpia favoreció mucho al templo de Hércules Gaditanus, que estaba precisamente en Gades, ¿no? Y Hércules estaba visto por los romanos como un hombre que buscaba un hombre dios. Para los romanos no había ningún problema que fuera un hombre, muriera y se convirtiera en un dios. Esto era lo más habitual del mundo, ¿no? Y era protector de la familia y era el procurador también de la fecundidad en los campos. Era básicamente protector de Roma y el símbolo de la fuerza varonil y el valor. Y esto, vuelvo a repetir, fuerza varonil y valor. ¿Qué era el romano? Román se llama, era el hombre, en latín es vir, que se escribiría en castellano vir, con V, vir. Y de ahí viene virtud, virilidad. Con lo cual, Hércules era el hombre por excelencia. Además, este culto de Hércules estaba vetado a las mujeres. Solamente lo podían adorar los hombres. Uno de los templos que nos dice la historia más famosos que había en Roma y más antiguos es el Ara Máxima, que estaba en el foro Boario, el foro de los bueyes, para que nos entendamos. Esto viene del 10º trabajo de Gerión, que era precisamente el ganado de Gerión, que tuvo que robar y todo esto, ¿no? Y se ve que pasó por allí. No sé muy bien cómo, en un camino entre Grecia y Gades, tienes que pasar por el Lacio, pero en aquella época, ya sabes cómo va la mitología, ¿sabes? Sí. Se ve que pasó por el Lacio, que había allí unos pastos verdísimos, y allí el hombre pues echó una siesta, y un tío que se llamaba Caco, un ladrón, pues le robó, bueno, la historia de siempre, ¿no? Le robó el ganado, se lo llevó hacia atrás para que pensaran que se había ido hacia adelante. Bueno, la cosa es que Hércules descubre el engaño, mata a Caco, y resulta que este Caco, que tenía una joven Aventino, tenía atemorizada a medio Lacio. Entonces los hombres le dieron las gracias a Hércules. Esto en cuanto a mito, ¿no? Pero el mito romano de Hércules, no los 12 bueno, tienen 2 trabajos de Hércules, ¿no? Que dijo que hizo trampandos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí el tema. Pero en estos ritos dice que Hércules, Dionisio nos da varias versiones, ¿no? De Halicarnaso y Tito, dicen que era un hombre que ayudó a los hombres del Lacio a destrozar tiranías y a generar realezas en el Lacio, ¿no? Un poquitín así como dijéramos, acabó con la vieja era y ahora vamos con la nueva era de la cual surgirá Roma. Luego viene Eneas y tal, ¿no? Incluso hay gente que dice que el Eneas es Hércules y Hércules es Eneas. Se confunde un poquitín esto, ¿no? Con lo cual, Hércules era un dios muy, muy importante para Roma. Nació mortal y se hizo dios. Hércules también tiene una cosa muy curiosa. Lo digo porque para que veamos con un poquitín el pensamiento romano, ¿no? Cuando Hércules se cansó de que, claro, peleó con Caco, pues tenía sed. Y el hombre se fue. Estamos hablando del Aventino, del foro Boario. Al otro lado hay un templo que es el templo de la Bonadea. Y ese culto estaba solamente permitido a las mujeres. Qué curioso. A un lado del foro Boario tenemos a Hércules, el Ara Máxima, y al otro lado del Aventino tenemos, al otro lado, contrario del Aventino, tenemos a la Bonadea. Dicen que se fue a beber Hércules en una fuente sagrada y la diosa le dijo que allí no bebía leche, él allí no bebía agua, que de qué iba a beber agua en una fuente sagrada. Entonces se enfadaron el uno con el otro, entonces dijo, pues a mí no me pueden orar las mujeres. Y la otra dijo, pues a mí tampoco los hombres. Así que estaban discutidos, la Bonadea y Hércules, ¿no? Pero bueno, en el contexto que ya has dicho, Hércules quería decir a la fuerza, la habilidad y esta lucha que siempre hizo Hércules por la justicia. Que sí. Esto, claro, querían los romanos, ¿no? Con lo cual, sí, era muy, muy, muy apreciado. De hecho, cuando llegaban los generales a Roma y entraban en el triunfo, entraban al triunfo, al primero que dedicaban un diezmo
del botín era a Hércules antes que a Júpiter, que Júpiter estaba allá arriba en la colina capitalina. Y una cosa curiosa también que pasa con Hércules es que cuando se rezaba a muchos dioses, algún dios, normalmente los rezos son a Júpiter, Minerva, Pleno, Tapa. No, cuando se rezaba a Hércules se decía solo Hércules, porque era muy antiguo, era anterior a todo el sistema que pusieron luego. Bueno, eso dice el mito. Bueno, todo esto que estoy diciendo es un mito, con lo cual todo va así, ¿no? Pero sí, era importante. Claro, todos sabemos que Hércules es la adaptación romana del Heracles griego, ¿no? Y que, digamos, Roma bebió, en esa mitología romana, bebe directamente de la mitología griega, ¿no? Porque siempre, en este caso, hay que decirlo, los romanos eran los segundones, ¿no? O sea, primero estaban los griegos Bueno, y luego... difiero de opinión. Y luego vinieron los No, romanos, ¿no? difiero. Y bueno, y se dice que los griegos son los romanos de los egipcios, o sea, que los griegos bebieron a su vez también de los pero los egipcios. fenicios ya tenían a Melcar. ¿Y qué es Melcar? Exactamente. ¿Y qué es Melcar? Hércules. Pues Hércules, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es algo más complejo, No te voy a decir que los romanos no bebieran de la cultura griega, pero yo creo que bebían todos de la misma fuente, los griegos también. Piensa que son pueblos indoeuropeos. Los etruscos son pueblos indoeuropeos, los jónicos, los dóricos, ¿no? Con lo cual yo creo que existían divinidades en ciertos aspectos de la vida y Melcar, Heracles, Hércules, pues tienen más o menos esta misma mitología, ¿no? Pero asegurar que directamente viene de Grecia, algunos aspectos vendrían de Grecia, pero ¿por qué no van a venir de los etruscos? Que los tenían más al lado, ¿no? Y es una interpretación de Melcar de los etruscos. La cosa es más complicada, ¿no? Pero sí que es cierto que el mito de los 12 trabajos de Hércules se respeta bastante en Roma. Lo que sí que se le añade es toda esta mitología, dijéramos, del Lacio Latina, allí después del ganado de Gerión, y que esto es romano propio. Pues eso es lo que te iba a decir, que en ese aspecto hay muchas diferencias entre ambas mitologías, mitología griega y mitología romana con respecto a Hércules, a Heracles. Todos los celos de Hera y todo Júpiter, no tienen nada, ¿no? Lo que pasa es que los romanos no cogían esa cosa de Hércules de los 12 trabajos. Ellos se quedaban con eso que había hecho Hércules en Roma, esa lucha constante por conseguir un objetivo de no rendirse nunca, porque ¿qué son los trabajos de Hércules al final? Pues él quiere recuperar a la familia y no se rinde nunca. Es igual las adversidades que tenga. Lucha. ¿Por qué lucha? Por la justicia. Ese es el concepto básico que se quedaban los romanos. Además, era un hombre fuerte, un hombre viril, ¿no? Ahí es donde se fijaban ellos. Estas cosas de Hera, celos, esto ya no se quedaban tanto. Nombras en el libro la llamada Conjura de Pisón. Cuéntanos qué fue esto, Ángel. Bueno, pues un tal Cayo Calpurnio Pisón que se cansó un poquitín de Nerón, ¿no? Nerón empezó relativamente bien, y poquito a poco el hombre, yo creo que Nerón era como Tiberio. Él quería vivir bien la vida y no quería ser emperador. Pero una tal Agripina creo que dijo, pues tú vas a ser emperador, a pesar de lo que quiera Claudio. Total, que se encontró allí y poquito a poquito él no quería, ¿no? Y bueno, pues a base de excentricidades, pues empezó a subir impuestos. Y ya sabes quién pagaba más impuestos en Roma, pues el que más dinero tenía. Y bueno, pues intentaron derrocarlo, ¿no? Y un tal Pisón y un montón de senadores intentaron cargárselo en el famoso Circo Máximo. Allí murió algún otro emperador, ¿no? También, con una configuración en las fiestas de Ceres también, una diosa muy importante para los romanos, la diosa de la agricultura. Y allí intentaron matarlo. Los pretorianos consiguieron que un liberto de uno de los que quería hacer la conspiración, pues un poquitín, pues seguramente motivado bajo tortura, que esto motiva mucho, pues se veía que empezó a decir nombres y cayeron todos como chinches. Y algunos senadores, no se sabe si estaba dentro de la conjura o no, sencillamente por salvarse, empezaron a decir otros nombres, ¿no?
y al final se cree que cayeron en ese primer instante 300 personas. O sea, se cargó a 300 hombres, ¿no? Entre ellos, pues, evidentemente, Pisón, un montón de senadores, pero luego cayeron gente importante como Séneca, como Lucano, como la mujer de Séneca. O sea, que empezaron a caer gente muy importante, ¿no? Y familias nobles porque deshicieron, por ejemplo, matrimonios, ¿no? No sé si las personas saben que el emperador Trajano tenía una mujer que era Marcia, pues su mujer, para decirlo de otra manera, Tito, el emperador Tito, y el padre de Trajano eran cuñados. Eran cuñados. A través de esa conjura, pues tuvieron que deshacer el matrimonio porque Tito no se podía ver, y Vespasiano, no se podía ver de ninguna manera, ni indirectamente, con esa conspiración. Y eso causó el divorcio. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tito, el emperador Tito, fue durante 2 o 3 años cuñado de Trajano el Mayor, del padre de Trajano. Ahí están todas las familias junticas. Vaya. Comienza la novela, como has dicho, cuando Nerón es emperador de Roma y Tito Flavio Vespasiano, más conocido como Vespasiano, ¿no? Es gobernador imperial de la provincia de Judea. Y en aquellos territorios del Imperio Romano se estaban produciendo una serie de revueltas que hemos hablado en la biblioteca de la historia y tal. Bueno, cuéntanos, ¿qué ocurría allí, Ángel? Bueno, allí en Judea se ve que hay muchos. Los judíos tenían una religión particular que los romanos no acababan de entender. Una sociedad totalmente politeísta y una profundamente monoteísta, ¿no? Y siempre había conflictos, ¿no? En el 66 siempre había habido pequeños estallidos de violencia, pero en el 66 fue un estallido muy grande de violencia. Creo que empezó en Cesarea, lo digo de memoria, porque no es el tema de mi novela, pero creo que empezó en Cesarea, y eran poblaciones no romanas, sino griegas, que se enfrentaron, bueno, pues por blasfemias y por templos, bueno, por cuestiones religiosas, se enfrentaron. Entender que en Roma existía una legislación muy curiosa en la cual los romanos eran los más chachis, pero los griegos eran los siguientes chachis y los judíos eran prácticamente peregrinos, o sea, extranjeros en su tierra. Así que los griegos en general tenían un estatus superior a los judíos. Total, que Roma reacciona, los judíos se vuelven locos, en ese sentido, toda Judea se levanta contra griegos y romanos y, bueno, pues en un momento determinado pillan un poquitín descuidado a los romanos, les pegan una paliza. Siempre sabe lo que pasa con Roma, seguramente lo habéis hablado también en la biblioteca, pero los primeros que mandan siempre son ineptos, yo no lo acabo de entender. Siempre mandan ineptos, pues enviaron a un inepto, un tal Galo, que con un montón de legiones se dirige a Jerusalén y cuando ya está en Jerusalén dice, pues me doy la vuelta que tengo un poquitín de miedo. Y total, lo pillan en una emboscada y matan a una legión casi entera. No fue una legión, pero fueron muchos hombres, ¿no? Nerón, que estaba medio loco, pero no era tonto, dijo, ¿quién me queda? Porque, por ejemplo, Nerón tenía Corbulón. Corbulón era un magnífico general, pero también murió en extrañas circunstancias. No sé, Nerón también lo hizo matar, para que me entendamos. Y ya le quedaba Vespasiano. Vespasiano estaba un poquitín apartado por 2 o 3 cositas que había hecho. Se ve que lo hicieron gobernador a Vespasiano de la provincia de África y no lo hizo muy bien. Las fuentes no acaban de decir si no lo hizo muy bien porque era un inepto gobernando, cosa que no creo, o no lo hizo muy bien porque se la llevó, robó todo lo que pudo de la provincia. La cosa es que estaba un poquitín en un segundo plano. Entonces Nerón dijo, tengo que poner a un hombre de bien, y lo mandó allí a Judea. Aquí es una de las cosas que investigando, sobre todo leyendo a Fabio Josefo, que vaya tela leer a Fabio Josefo. Ahora hablaremos de él. Vaya tela Fabio Josefo leerlo. O sea, Dionisio de Lecannaso es pura poesía comparado con este hombre, ¿no? Pero bueno, nos dice que Trajano era legado de la Décima Fratensis, quiere decir que se lo lleva, ¿no? Y esto es lo que yo
utilizo en el libro para decir, hombre, los grandes hombres de Roma se llevaban a sus hijos al ejército, todos. O sea, Druso se llevó a Germánico y Germánico se llevó a Calígula, quiero decir. Y Tiberio, el emperador, se lo llevó su padre, su primer padre, Tiberio, porque luego los adoptó Augusto, ¿no? También se lo llevó al ejército, con lo cual entra dentro de lo lógico. Y allí lo que empieza es, pues, después de una serie de 1 año y pico de auténticos desastres por Roma, pues nos llega el gran Vespasiano, un hombre que no hace guerra, sino que hace campañas, y lo prepara todo muy bien, y pone los objetivos primarios, objetivos secundarios, a esos hombres no les va a faltar intendencia, y poquito a poquito, durante todo ese año 68, pues va recuperando Judea, ¿no? Y este es uno de los primeros conflictos que tiene, bueno, allí, en Judea. Los judíos eran gente muy dura, muy buenos guerreros, que les costó mucho a Roma, cada ciudad, cada palmo de cada ciudad, le costó muchos legionarios a Roma, ¿no? Está en Masada, que es el segundo asedio más difícil para Roma, Jerusalén, el primero, y Jotapata, que es una ciudad también que le costó muchísimo a Roma, ¿no? Estas fueron las ciudades, digamos, más importantes, pero todo está lleno, todas las batallas fueron asedios, todo asedio, poliarcética todas las batallas, ¿no? Sí. Bueno, Roma tuvo que aprender también a esto. Aparecen muchos otros grandes personajes de la historia de Roma en tu novela. Uno de ellos es Séneca, que ya lo han nombrado anteriormente. Ángel, danos una pincelada de quién fue este hombre y cómo fueron los últimos días de su vida. Eso lo pasó muy bien, los últimos días de su vida fueron fantásticos. Uf. Sí, sí. Bueno, Séneca, su padre ya era senador, es un hispano, de una familia bastante buena. Él fue senador, entró dentro de la órbita de la familia Julia, porque se ve que era un hombre pues muy instruido, ¿no? Se está considerado como un filósofo estoico bastante importante, ¿no? Esta gente, así en resumidas cuentas, que piensan que la sabiduría, la felicidad se obtiene a través de la sabiduría y dejando a un lado las cosas materiales. No las cosas materiales, dijéramos, viviendo en la miseria, no, viviendo con lo que es necesario. Con lo Dejándolo necesario, superfluo, exactamente. no dejándolo así, ¿no? Bueno, habéis pensado un poquitín así, ¿no? No preocuparse tampoco de aquello que no puedes controlar, ¿no? Pues bueno, un poquitín de este tipo, ¿no? Y se le atribuyen muchísimas frases, ¿no? Pues entró dentro de la órbita de los Julios, lo protegieron, dicen que fue muy protegido por Agripina, pero también lo tuvo muy en cuenta Claudio y también lo tuvo muy en cuenta Nerón. Bueno, pues el hombre iba haciendo pues de tutor, era consejero de ese consejo de ministros, entre comillas, ¿no? Que tenían los emperadores romanos, que se reunían allí para que el emperador decidiera. El Senado ya no contaba para mucho. Y bueno, pues cayó en desgracia precisamente a través de la conjura de Pisón, que es la más importante, pero hubo más conjuras, ¿no? Y ya estaba un poquitín atravesado por Nerón, ¿no? Y así que Nerón, aprovechando, no se sabe muy bien si fue Nerón o fue otra persona que lo denunció, que al final él ya sabía que el emperador lo iba a matar. El problema es que el emperador parece ser, por la muerte que tuvo, parece ser que lo quería humillar. Y él, bueno, siendo estoico, yo no puedo controlar lo que pasa alrededor y desde el estoicismo tampoco se ve muy mal el suicidio, ¿no? Y se suicidó. Se suicidó él, su hermano, Lucano, que creo que era su sobrino, y hasta su esposa, ¿no? Y todo eso fue para evitar que el emperador Nerón, pues probablemente hubiera hecho con él, bueno, lo hubiera humillado delante de todo el pueblo, ¿no? Y así fue como acabó el pobrecito Séneca, que creo que es un personaje muy, muy importante que influenció en el mismo Claudio, ¿eh? Parece que no, o sea, Claudio tiene mucha sabiduría, pero él ya estaba allí. Era uno de los consejeros más importantes de la familia Julia en esos años, y su padre también. Nombras en el libro muchas ciudades y varios personajes de la nobleza o la realeza de los territorios de Oriente Próximo, como son Antioquía, ¿no? en la actual Turquía, nombra Cesarea, en la actual Israel, Agripa de Calcis, que Herodes Agripa II, Antíoco de Comagene, Soemo de Emesa, que es Emesa, es la actual Homs en Siria, que hemos oído en estos últimos años con la guerra del Daesh, la Homs
oímos mucho en las noticias esta ciudad. Malco, rey de Arabia, de los nabateos. En la época que has ambientado tu novela, ¿hasta dónde había llegado el Imperio Romano y con qué reinos mantenía disputas territoriales o guerras fronterizas? Porque Bueno, aquí a ver, vemos una cantidad de reinos y de reyes impresionante. bueno, todos estos reyes eran reyes vasallos de Roma. Ujú, Tenemos que tener en cuenta que Roma se extendió muy rápido, pero muy rápido. Estamos hablando de, con Augusto prácticamente dobló su extensión. Y estamos hablando de pocos años después, ¿no? Esta idea que tenemos nosotros de que Roma era capaz de controlar de una manera férrea el territorio no es real. Pudo, poco más adelante pudo, pero a Roma le interesaba más tener a un rey títere, a ujú, un rey que dependía toda su política internacional de Roma y que este rey, mientras cumpliera con Roma, pues llevara a cabo el control del territorio. Porque ese rey ya tenía, ya sabía, ya tenía técnicas, ya sabía cómo funcionaba su territorio. Entonces, todos estos reyes son reyes vasallos. Eso tiene una ventaja y es que cuando yo necesito soldados, estos reyes no solamente llevo las tropas, no llevo las legiones y llevo los auxiliares, sino que llevo tropas aliadas ujú. de la zona. Y evidentemente el rey de Mesa sabía mejor cómo luchaban los partos que un galo o que un Claro. hispano. Entendamos Ujú, esto, ¿no? Pero también tiene el problema de que si ese reino es atacado por la Partia, por ejemplo, Roma tiene que intervenir. Con lo cual es una doble filo, ¿no? claro. En aquella zona de enemigo externo en el oriente, Roma tenía el imperio parto, que llevaba poco tiempo en marcha el imperio parto, porque esa zona era de influencia seleucida, con Pompeyo. Estamos hablando Ujú, de, ojo, lo que estamos diciendo, ¿no? Estaba empezando, el imperio parto llevaba 100 años más o menos. Esto era el enemigo de verdad. En esta época estaba un poquitín calmado. En el interior tenía a Judea, a Judea. El enemigo peor para los romanos de esa época fue, no se lo va a creer la audiencia, otro romano. Otro romano era el peor enemigo de un romano, ¿no? sí, las guerras intestinas que habían Sí. ¿no? Entre las dinastías, las diferentes facciones. Ujú. En el diccionario de batallas, no me acuerdo el autor, pero de la editorial Signifer, que hay, no sé, 1000 y pico de batallas, muchas batallas. He estado mirando más o menos esa época y tiene enfrentamientos sencillamente solamente en el periodo que yo hablo de mi novela, ¿vale? Que es del 68, perdón, del 67 al 69, tiene enfrentamientos con los judeos, guerra interna, con sármatas roxolanos, estamos hablando del Danubio. Ujú, En el 70 se rebelan los bátavos germanos y estos son los enemigos que tienen. Bueno, y romanos contra romanos. O ujú. sea, la guerra de los 4 emperadores, que fueron 3 guerras civiles consecutivas, ¿no? Con lo cual, estos eran los enemigos de Roma. Pero bueno, los tradicionales enemigos siempre eran germanos. Sí. En la parte, la Dacia todavía no estaba, pero estaba a puntito ya de empezar a dar guerra, pero teníamos a los sálmatas y poco más adelante, pues los catos, Marcomán, bueno, los enemigos de siempre. Pero esta época es Judea, revuelta interna, romanos contra romanos y bátavos, básicamente. Roxolanos, una batallita, pero bueno, fue una racia estas que hicieron y allí en Moesia les dijeron que somos romanos. Ángel, vayamos ahora con los emperadores de los que hablas en tu novela, porque a través de sus páginas asistimos, en primer lugar, a la muerte de Nerón y, como has comentado, al llamado como Año de los Cuatro Emperadores. Entonces te voy a ir nombrando y nos vas contando, si te parece, lo más notable de cada uno de los emperadores. Año de nacimiento, logros en su vida, curiosidades y cómo fue su muerte y quién le sucedió en el cargo. Empezamos con Nerón, ¿no? Nació en el Sí, 37, ¿no? De la dinastía Julio-Claudia. Cuéntanos más cosas sobre Nerón. sí, bueno, Nerón empezó relativamente normal su reino. Claudio lo dejó muy bien, con lo cual no tenía nada más que conseguir hacer lo de su tío, creo que era. Pero el hombre empezó a subir impuestos, empezó a hacer cosas muy extravagantes y sobre todo empezó a hacer una cosa que es constante en los emperadores romanos. Aquel emperador romano que hace la ficción, porque estamos hablando del Principado,
hace la ficción de que Roma todavía sigue siendo una república y que él es un hombre poderoso pero que respeta al Senado y lo escucha, luego hará lo que le dé la gana, pero lo escucha y le da los honores correspondientes al Senado, pues este hombre tiene buena prensa. Nerón, no. Nerón no admitía que el Senado rechistara y esto, pues bueno, pues el Senado no le gustaba y evidentemente hizo conspiración tras conspiración hasta que lo pudo hacer. En ese año, en el año 68, principios del 68, en un tal Vindex, no sé si fue en la Galia o en Germania, se levantó contra Nerón. Nerón evidentemente se enfadó. Un tal Galba, que estaba aquí en la península, dijo, pues yo apoyo a Vindex. Total, que Vindex murió en extrañas circunstancias. Le mandaron un ejército, estamos hablando de enero. Enero, manda el emperador un ejército contra Vindex, que fue el que se levantó primero. Galba solo lo apoyaba. Acaban con el señor Vindex. Galba es declarado enemigo público de la República. Eso quiere decir, enemigo público de la República, fíjate lo que te estoy diciendo, del Principado. Eso quiere decir que cualquiera podía matarlo sin ningún tipo de problema. En enero, bueno, pues en junio, mitad de año, no sé qué pasó, que el enemigo público de la República fue Nerón y Galba fue declarado emperador. Mira los contentos que tenían los senadores. Qué curioso. Ángel, ¿qué opinas tú de la teoría de que esto del tema de los incendios de Roma con Nerón era algo, digamos, como una especie de especulación inmobiliaria? ¿Has oído tú algo de esta teoría? Que dicen que dejaba que se quemaban ciertas zonas de Roma para luego esos terrenos. Yo creo que es mala prensa. Mala a ver, prensa. estamos hablando del Princeps. ¿Qué necesidad había? O sea, él llegaba a un sitio y decía, esto para mí. Claro. Eso lo quedaba, ¿no? Roma ha tenido muchos incendios. De hecho, con Diocleciano, Roma tuvo un incendio más grande que el de Nerón. Incluso con Tito tuvo un incendio más grande que el de Nerón. Roma era una ciudad hecha de madera y barro. Algunos edificios eran monumentales y enormes, pero la inmensa mayoría de la gente vivía en madera y barro. Y se incendiaba constantemente, ¿no? Cuando una ciudad como Roma tiene que crear un cuerpo de huigiles, es porque es un problema serio, sino porque voy a crear yo un cuerpo de bomberos. 7.000 bomberos tenía Roma. Es que es verdad que también se dedicaban a un poquitín, entre comillas, a la seguridad por la noche, que esto es mentira, pero bueno, se dedicaban a esto. Pero entendamos que era un problema muy grande el de las... Yo creo que el incendio se produjo por casualidad, uno de los grandes incendios. Nerón no estaba ni en Roma, estaba de jauja en sus villas y volvió y evidentemente las cosas que se habían quemado pues las edificó de su dinero, ¿no? Pero la Guardia Pretoriana fue con él y él intentó ayudar a la gente todo lo que pudo, pero tiene mala prensa pues porque hizo porque no estaba a favor del Senado, ¿no? Y luego más adelante, con la historia de Augusta, le metieron el rollo este de los cristianos, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de unas personas que escribieron eso igual, no sé qué año es, pero creo que el siglo V o una cosa así, de lo que hizo Nerón. Pues bueno, los cristianos en la época de Nerón eran judíos. Y judío que pasara por allí, pues estaba mal visto, pero por judío, no por cristiano. Ahora Galba empezó, ¿no? digamos, a gobernar, ser emperador en junio del 68. Sí, el nombre de la dinastía de Galba, que no nos ha llegado, ¿no? Prácticamente. No, es que no le dio tiempo. Si es que el hombre tiene muy poco. Supongo que lo intentaría pues poner entre comillas, su César, ¿no? Su descendente, pero no le dio tiempo. Galba llegó con el consenso del Senado, pensándose pues que era un militar, bueno, y llegó a Roma. Lo que pasa es que cuando llegó a Roma, pues el hombre cometió algún error. Sobre todo, creo que era demasiado tacaño. Vamos a entendernos así. Entonces la Guardia Pretoriana esperaba otras cosas, ¿no? Y cuando llegó a Roma, claro, se encontró Nerón, que Nerón había dilapidado, por eso subió los impuestos Nerón, lo que era el erario, dijéramos, del emperador público de Roma, y hasta llegó allí
Dijo, pues esto hay que subir los impuestos y vosotros, lo de la Marina, por ejemplo, voy a bajar el sueldo, y a los pretorianos, pues os había dicho que os iba a dar 2.000 sestercios, pues no va a poder ser. Y entonces, pues toda esa gente dijo, pues no va a poder ser, Galba. Pues no, entonces buscaron a uno por allá arriba, a un tal Otón, y dijo, pues Galba 0, Otón 1. Se Claro, equivocó el hombre. porque si Galba, digamos que empezó a gobernar en junio del 68, en enero del 69 ya estaba Otón por aquí, ¿no? Sí, son meses, sí. Yo creo que le dio el tiempo llegando a España allí y decir, mira, voy a subir los impuestos porque no hay dinero, guardia pretoriana, no sé qué, os voy a quedar sin subsidios, no sé qué, y aquellos dijeron, ¿sin subsidio de qué? Para arriba. Y se lo cargaron ya. O sea, que es que le da tiempo, si son 5 meses, no me acuerdo cuántos son 5 meses, creo que son los Sí, 6. sí. Pero más breve, digamos, fue Otón, ¿no? Sí. Galba al Desde enero breve, del, sí, desde Otón enero del también duró poco. 69, enero del 69 a abril del 69. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, pues es ridículo. Además, lo de Otón ya es peor porque Otón estaba había ascendido, para que veas tú lo que es el mundo, él había ascendido a general por su mujer. Sí. Su mujer se llamaba Popea Sabina y era amante de Nerón. Onda. Y a través de ser amante de Nerón, este hombre había ascendido. Y se ve que era, pues imagínate un hombre que da a su mujer al emperador para ascender, bueno, no sé si lo dio. Evidentemente, si el emperador dice me quedo con tu mujer, pues tú lo menos que puedes decir es virgencita, que me quedo como estoy. Y si el emperador te dice, tú, te hago general, te dice, no quiero favores, tío, un poco de vergüenza. Pues no. El Él hombre dijo, fue vale. ascendiendo. No, o sea, se ve que era un inmoral, gastaba mucho. Suetonio dice despilfarrador y moralmente degradado. Y Tácito dice que era manirroto, impúdico, cruel y amante del lujo y del poder. Este fue el que pusieron de emperador. Bueno, salió Vitelio, Sí, que era otro allí en... abril, claro. Es que llevamos, fíjate, Nerón, digamos que finaliza su mandato en el 68. sí, Bueno, en mandato, junio, mes sí, 6. junio. Y entonces, Galba de junio del 68 a enero del 69. Otón de enero del 69 a abril del 69. Y Vitelio de abril del 69 a diciembre del 69. O sea, es que este Vitelio, ¿quién era este hombre? ¿De Este dónde salió? Vitelio dice Suetonio y Tácito, que son los que tengo yo, dice que creció en Capri junto a las prostitutas de Tiberio y toleró las prácticas de pedrastria y favores del emperador. Madre mía. Pedrastria es un concepto moderno que entonces no Sí. existía, ¿no? Pero que bueno, que le gustaban a los jóvenes imberbes y él estaba allí. Así que dicen que fue sospechoso de haber asesinado a su propia madre y a uno Ostras. de sus hijos, ¿no? Y que cuando lo pusieron de edil en Roma, que esto es lo que más les duele a los romanos, robó dinero de los templos. Que Uf. además era impío, ¿no? Y lo mismo, también era un manirroto. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Que además era ¿cómo diría yo? Te voy a decir lo que dice, creo que esto lo dice Tácito, dice, el cadáver de un enemigo siempre huele bien, y mejor aún si es ciudadano romano. Eso ponen las palabras Ostras. de Vitelio. Es espectacular. O sea, claro, Vespasiano, que estaba allí probablemente con ganas, porque se veía con muchas legiones, cuando le dijeron esto, dijo, Quillo, esto porque era muy de Sevilla, dijo, Quillo, esto se ha acabado. Y por abril, poquitín después, se levanta, porque esto, claro, nosotros decimos el tiempo que reinan, pero que el otro emperador se levanta antes. Estamos diciendo cuando mueren, que es el Senado, ¿no? Además, Vitelio, cuando ganó a Otón, aparte de decir eso, permitió que los hombres fueran a Roma, el ejército fuera a Roma, y saqueara a Roma el tiempo que les dio la gana. O sea, robar, violar a su propia Roma. Claro, Madre mía. esto desde fuera no pudo ser, ¿no? Y esto yo creo que a Vespasiano lo encendió, como loco, o sea...
Dijo, Claro, aquí estamos viendo bueno, que se van sucediendo los emperadores, pero claro, esto era una tragedia para Roma, porque, bueno, en el libro lo comentan, ¿no? De que en cuanto había un cambio de emperador o alguien se rebelaba contra el emperador, las familias que apoyaban a ese emperador se tenían que esconder o habían racias entre ellos, asesinatos, venganzas. O sí, sea, sí. esto para Roma fue un año y pico súper turbulento bueno, que fue una tragedia, Sí, ¿no? es un hecho un poco raro, porque el Principado, hasta el final, ya hasta el siglo III, que empieza la anarquía militar, desde Augusto, dijéramos, desde Actio, pues prácticamente no hay guerras civiles entre romanos, ¿no? Este es un año bestial, fortísimo, que pasa de todo, ¿no? Pero es extraño, pero es lo que dices tú. Las familias de un bando se tienen que esconder de otro. Y ya las familias que no son de un bando ni del otro, les obligarían a escoger. Con lo cual Claro. también, o sea, estos hombres pues se irían de Roma siempre y luego cuando se calmara volverían. Se irían de Roma y luego se calmara volverían, ¿no? Y algunos mientras volvían los mataban. Y no sabes tampoco quién era tu enemigo, porque claro, Otón, Galba, Otón, Vitelio, ¿no? Y Vespasiano, claro. Ujú. Uh, es Sí, hay complicado de vivir la época esta, ¿no? una serie de Luego con cambios las ahí tan dinastías fueron bien. rápidos. Que digo que hay una serie de cambios ahí tan rápidos bueno, sería. No sé cómo lo gestionaban. Bueno, esta época es muy parecida a la Tardorrepública, porque la podemos comparar a la época, por ejemplo, también en la que Mario, Sila, Cina, que entran en Roma con un ejército, vuelven con el otro ejército. Todas estas guerras civiles, pues es muy parecida. Pasa que duró un año y medio. Le llaman el año de los cuatro emperadores, pero es un año y medio. De julio del 68, de junio del 68 a diciembre del 69, ¿no? Pero Vespasiano ya empieza la campaña antes. Dicen las fuentes que Vespasiano no quería ser emperador, Gerión, no quería. No, él estaba allí en Cesarea probablemente tomándose una cerveza, una bebida bárbara, y llegaron todas las tropas y le dijeron, Imperator, 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 y él dijo, bueno, pues ya que me obligáis, Claro. ¿sabes? Ya que me obligáis, pues montó un buen ejército, teniendo en cuenta que tenía las legiones de Siria y de Egipto, podría tener perfectamente Vespasiano en esa zona 9 o 10 legiones. Evidentemente no las podía llevar todas a Roma, ¿no? Y a través del gobernador de Siria, que ese sí que fue a Roma, Vespasiano era un tío inteligente y se fue a Egipto a por el trigo. De Egipto a Sí. estrangular la ciudad en caso de que... Pero al parecer el desprestigio de Vitelio y el prestigio de Vespasiano fue suficiente como para que conforme se iba acercando el gobernador de Siria por toda la Capadocia, luego fue pasando por lo que sería Grecia, luego pasó pues lo que sería ahora Dalmacia, bueno, toda esa zona, las tropas se le iban uniendo. O sea que partió con unas cuantas legiones, pero cada vez tenía más. Creo que hasta 5 legiones de Vitelio se pasaron a Vespasiano. Al final les quedaron batalla ya prácticamente en Italia y lo que sucedió fue que Vitelio, enloquecido, luchó hasta el último día, ¿no? Y una cosa que me impresionó cuando lo leí en Tácito fue lo de que se quemara el templo de la ciudad de Capitolina, ¿no? Esa resistencia de Flavio Sabino, del hermano de Vespasiano, que dio la vida para salvar a Domiciano y a su propio hijo. Y esto nos lo cuenta Tácito, ¿no? Esto es espectacular, o sea, unos romanos intentando sobrevivir el ataque de otro, lo que has dicho tú, cómo se vivía en Roma, ¿no? Pues nos dice Tácito que se refugiaron allí en el templo, en la colina capitolina, en la parte donde estaba el templo, y allí intentaron resistir. No pudieron, allí los mataron. El hermano de Vespasiano murió allí. Y por suerte, su hijo, no sé si es suerte o no, pero el hijo de Fabio Sabino y el hijo de Vespasiano, Domiciano, se escaparon
de ese sitio, ¿no? Mm. Un día antes de que llegaran las tropas de Vespasiano. Eso, Gerión, la realidad siempre supera la ficción. Sí. Bueno, lo cierto, Ángel, es que después de ese año de los 4 emperadores y, como hemos comentado, de esa incertidumbre que hubo durante ese tiempo en Roma, llegó Vespasiano y con él un periodo digamos, de tranquilidad, ¿no? Por lo menos de certidumbre política y de que las cosas fueran a mejor, ¿no? Porque, bueno, digamos, se inicia con él la dinastía Flavia. Vespasiano es emperador durante unos 10 años, sí, del 69 al 79, y luego vendrán sus hijos, que bueno, ahora hablaremos de ellos. En tu libro te quedas con Vespasiano, y luego ya supongo que cuando amplíes esa serie de novelas ya nos seguirás hablando del resto de emperadores, porque claro, estás hablando de un Trajano joven No me acuerdo, no más. Te quieres tirar de la lengua, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, cuéntanos así un poco, Vespasiano. Lo Bueno, que he dicho, trajo estabilidad a Roma. sí. ¿Qué fue de su vida? Vespasiano ¿Por fue qué se un le puede buen... recordar? Porque, bueno, yo me acabo de acordar de una cosa, ¿no? Y es que el Coliseo, ¿no? El Coliseo es obra de Vespasiano. Sí, muy bien, el anfiteatro Flavio, no El seas bárbaro, anfiteatro el Flavio. anfiteatro Flavio, que bueno, la gente le llama el Coliseum, Sí, ¿no? Coliseo, sí. Por la estatua Por de el Nerón, Coloso, por el sí, Coloso. muy bien, por el Coloso, que Nerón, Vespasiano también le puso las coronas del Sol Invictus, pero bueno, a Vespasiano hizo una buena gestión de Roma, se la encontró evidentemente después de un año y medio de guerra civil y además pues la nefasta gestión de Nerón, pues se la encontró mal. Sacó dinero de donde pudo. Está la anécdota de Pecuria Notolet, ¿no? Que es Tito, su hijo, cuando una vez que ya tomó Jerusalén y consiguió el dinero para hacer el anfiteatro Flavio, vamos a ver, pues su padre puso un impuesto a las tintorerías. Y en las tintorerías la gente iba a orinar, porque de la orina salía el amoníaco. El Y amoníaco. con el amoníaco se fijaban los tintes. Entonces, a través de un tratamiento de la orina, bueno, se quedaba el amoníaco, tan fácil como sacar el líquido y hacer que esto quede un poco más denso, ¿no? Y este hombre, Vespasiano, se ve que puso un impuesto a las personas, bueno, a las tintorerías, por recoger la orina de los hombres que iban allí a orinar. Entonces se ve que Tito le dijo, papá, Papuchi, porque tenía mucha confianza, le dijo, Papuchi, hombre, vas a hacer pagar porque los hombres vayan a orinar. Y se ve que Vespasiano cogió unos estercios, se lo acercó a la nariz y le dijo, ¿qué? Y él dice, pues huele a dinero. Y dice, pecuria no tolet. El dinero no huele, tío. El dinero es dinero, ¿no? Con lo cual, bueno, esta es una anécdota para decir que el hombre fue muy práctico, evidentemente tuvo que gestionar impuestos, pero como era un militar, él ya sabía de intendencia, ya sabía de hacer. Y bueno, Roma volvió a hacer el templo de la triada capitolina, hizo una estatua de Júpiter por todo lo alto con oro, marfil. Aquello fue un escándalo, ¿no? Y bueno, tiene muy buena prensa, se llevó bien con el Senado, bueno, pues tiene buena prensa, buena gestión. De Vespasiano no se puede decir que tuvieran problemas con nada. Bueno, el hombre, pues al final, 10 años, Roma quedó más o menos estabilizada, hizo muchos favores, por ejemplo, a Hispania le dio la ciudadanía latina a muchas ciudades, que eso era importante, era como si fueran los italianos del principio, que esto es importante, ¿no? Con lo cual, y generó muchas colonias. Hay muchas colonias que tienen Flavia en su nombre, ¿no? Por ejemplo, Barcelona. Parquino tiene Flavio en su nombre, pues que se fundó en su época. Así que también se dedicó a decir, todos somos imperio, los de Hispania y los de Antioquía, todos somos romanos. Los romanos de Roma somos más romanos, pero los demás también. Y Y una lo pregunta unió. una pregunta antes de que nos cuentes el final, que se me ha olvidado preguntarte, perdón. En esta época tan turbulenta que hemos hablado de los 4 emperadores, ¿Roma perdió territorio? O sea, ¿aprovecharon
los enemigos en las fronteras para decir, aquí pasa Sí. algo, vamos a atacar, que está débil Roma? Roma perdió Germania Toma ya. entera. Primero se levantaron los bátavos y después se levantaron media Germania. Pero estaba Vespasiano allí. Y tardó poco en recuperarla. Claro, en cuanto te debilitas por dentro, claro, piensa que todas, si yo me llevo 7 legiones a luchar contra otras 7 legiones y Roma tenía en esa época 28, pues en la frontera queda muy poquito, ¿no? Además, los bátavos, que eran tropas auxiliares romanas, se levantaron contra Roma y eran tropas auxiliares muy buenas, de las mejores que tenía Roma, ¿no? Con lo cual, sí, perdió Germania. La recuperó rápido, pero perdió Germania. Otros frentes no fueron importantes, ¿no? También es verdad que muchos de los que se levantaron también fueron de Germania, con lo cual fue la parte más, Claro. más debilitada, dijéramos. Y bueno, y en esa época las noticias no corrían tan rápido, ¿no? No. Entonces, a lo mejor costaba un poco llegar, ¿no? Pero, Sí, pero sí, ¿no? claro. Sí que se enteraron, ¿no? Digamos, los Corrían enemigos fronterizos relativamente de Roma. rápido, a ver, claro, no Mm, tiene nada que ver con nosotros. Pero en claro, semanas claro. podía estar en... Mm, Ellos tenían unos servicios de las vías y tenían postas y prácticamente cada 10 millas el jinete podía cambiar el caballo, cada 20 millas el jinete podía descansar, pero el caballo no puede correr tanto, pero el jinete sí. Entonces cambiaba el mm, caballo, se metía en 60 o 90 kilómetros cada día. claro. Y a 90 kilómetros diarios se avanza. Sí, claro. Bueno, estabas contando el final, ¿no? De Vespasiano. Bueno, Vespasiano muere en extrañas circunstancias, parece ser que murió plácidamente, Mm, y vino su hijo Tito. Tito. Tito, yo no sé si sería un buen gestor para Roma o no, duró 1 año y medio, fue 2 años, pero duró 1 año y medio. Pero el hombre es que tuvo una epidemia, tuvo un incendio y tuvo el Vesubio. Sí. La única cosa de mérito, si podríamos llamar mérito, es que su padre fue el que hizo el anfiteatro Flavio y él fue el que lo inauguró, ¿no? Que solía Ujú. pasar mucho esto en las obras, sobre todo monumentales, ¿no? Pero igual se dura más esto a Roma solo. Era un hombre que no fue afortunado. No tiene nada raro tampoco, pero tuvo muy mala suerte. O sea, la fortuna se ve que no. Por cierto, Tito se llama igual que su padre. Tito Flavio Sí. Vespasiano y Tito Flavio Vespasiano. Y tenemos que llamarlo Vespasiano o Tito, porque claro. Exactamente. Bueno, entonces, Tito lo conocemos en estas guerras, ¿no? Contra los judíos, por haber sido, digamos, también el que conquistó Jerusalén y el destructor del templo, ¿no? Sí, sí. Del templo de Jerusalén. Sí, Que sí, bueno, era Tito. se saqueó el templo, allí había muchísimos tesoros. Luego, por ejemplo, anécdotas de Tito es que se graba en el Arco de Tito, ¿no? En Roma se graba cómo los romanos salen con el candelabro de los 7 brazos, ¿no? La menorá de los judíos. La verdad que sí que tiene muchas anécdotas la vida de Tito. No, sí, no. Y fue un buen general, fue muy fiel a su padre, no dio ningún problema nunca a su padre ni a Roma. Quiero decir que él como emperador hubiera sido un buen emperador. Murió por enfermedad envenenado, no lo sabemos. En la historia no se pone mucho de acuerdo. Yo creo que Domiciano tuvo algo que ver, pero tampoco lo podría asegurar, porque esto no lo puede asegurar nadie. Yo creo que hubiera sido un buen emperador porque era muy parecido a su padre, pero posiblemente por enfermedad o por envenenamiento, por lo que fuera, murió. Pero es cierto que tuvo una epidemia después del volcán, de lo que le pasó al Vesubio, bueno, a Pompeya más que al Vesubio. Hubo una enfermedad que murió mucha gente y también tuvo un incendio, ¿no? Importante en Roma, ¿no? Y por lo demás no tuvo muchos problemas tampoco, porque no le dio tiempo. O sea, si es que si hizo algún delito, tampoco. Claro. Bueno, y luego vino su hermano Domiciano. Sí, Domiciano sí que duró desde el 81 al 96. sí, 97 casi. Sí, Sí, sí. o sea, y Domiciano, ¿qué conocemos de Domiciano, no? Sí. Bueno, Domiciano empezó bien, Mm, tiene vuelvo otra vez a repetir lo de la mala prensa, ¿no? Empezó un poquitín como Nerón, empezó bien, el hombre se subió al poder,
Dice la prensa de que cuando su padre se fue a... Dice la mala prensa, yo ya sabes que a mí no me gusta hablar mal de la gente, pero esto es lo que dice la gente. Dice que cuando su padre se llevó a Tito a Jerusalén, a Domiciano lo dejaron en Roma. Entonces él se sintió solo. Y como se sintió solo, pues no se crió como un hombre de bien, sino como un hombre amargado y que vivía en la soledad, con envidia para su hermano. Eso dice la mala prensa. La cosa es que cuando empezó a gobernar tampoco lo hizo tan mal. Bueno, un poquitín mal, sí. Se fue a Germania y dijo, necesito un triunfo. ¿Y contra qué voy a guerrear? Había una tribu que se llamaba los catos, que estaban en esos momentos aliados de Roma, y él pasó y los ataca. Y se queda tan pancho el hombre. Ganó, evidentemente. Aquellos dicen, pues si somos aliados, ¿para qué nos atacas? Y ganó. Esta fue la primera que lió. Pero bueno, en cuanto a gestión de Roma, todo bien, ¿no? Nos aparece un enemigo muy importante ya que es la Dacia, los dacios, y él iba gestionando inmediatamente bien. Bueno, pues empieza la guerra de las dacias, primero hay un desastre, la primera batalla de Tapae, los dacios le pegan una paliza a los romanos que todavía están corriendo, hay algunos en Australia, de la edad ya todavía, pero bueno, total, que se rehace Domiciano, envía a un hombre importante que se llama Tercio Juliano, y ahí le empiezan a dar caña a los dacios. Pero ocurre, yo creo que es un punto de inflexión en el gobierno de Domiciano. Hay un levantamiento en Vetera. Que perdona, Ángel, que te corte, ahora sigues, que de esto sabes algo, ¿no? Porque Lignún estuvo en Tapae, ¿no? Sí, estuve allí, el pobrecito, en la segunda. En Porque la primera me lo hubieran matado. hablas de esta época en tu primera trilogía, ¿no? Sí, hablo de la época de Trajano, cuando va allí a la primera parte de la guerra de las Dacias, sí. Pero es el mismo sitio, el mismo valle, ¿eh? Sí. Sí, sí. La cosa es que se levantan en Vetera, en el Castro Vetera, se levantan contra él, Saturnino, y eso lo trastorna un poco. Firma una paz, que esto hay que explicárselo a los oyentes, para ir a por la... Claro, porque ¿qué era más importante para Roma? ¿Un usurpador o la Dacia que estaba llena de tesoros? Pues no, el usurpador. A menos para Dematiano. Y firmó con Decébalo, que entonces ya era rey, al principio no, pero murió rey y ya quedó Decébalo, y firmó la paz con oro. O sea, Roma pagaba oro a Decébalo para que no atacara. Para que no atacase. Y además Decébalo dijo, y me vas a dar gente que me ayude a hacer fortificaciones y armas de guerra. Y Dematiano dijo, lo que tú quieras, déjame tranquilo. Y dejó aquello allí. Y entonces fue a por este hombre. Fue allí, la primera aparición que tiene ya Trajano, militar, que lo teníamos aquí en Hispania, con la séptima Gémina, y desde León, el hombre tiene que ir a marchas forzadas hasta Vetera, Xanten en Alemania, pues, corriendo esos hombres. Llegan corriendo. Cuando llegan ya se acaba la guerra, pero bueno, se acaba la guerra, dijéramos, se acaba el levantamiento de Saturnino. Pero los catos están levantados. Así que allí Trajano tuvo su misión. Pero bueno, este hombre, a partir de ese levantamiento, se vuelve tarumba. Empieza ya a haber conspiraciones por todos los lados. Es lo mismo que dice Nerón. Tú estás en contra mía, te mato, yo estás en contra mía, te mato, y veía conspiradores por todas partes. Y eso volvió otra vez a enrarecer el clima de Roma, ¿no? Y todo esto que dicen de él, yo creo que no es cierto. Lo que sí que es cierto, que se volvería loco, en el sentido de miedo a que lo asesinaran, ¿no? Y uno de tantos complots, pues acabó asesinándolo. Y ahí estaba, te voy a decir una cosa, que igual la gente me crucifica, pero ahí estaba un tal Nerva. Es que eso es lo que iba a decir. Después de Domiciano viene Nerva. ¿De dónde sale Nerva? O sea, porque también con Domiciano acaba la dinastía Flavia. ¿Por qué finaliza una dinastía cuando Domiciano ya era el tercer emperador de esa dinastía? ¿Qué pasa? ¿No hay descendientes? ¿No hay apoyo a esa dinastía? ¿Por qué aparece Nerva y no otro? Sí, buena pregunta esta, buena pregunta. Nerva tenía mucha relación con Lucio Licino Sura y lo que se llamó en aquella época el clan de los hispanos. No sé si sabes que hay un tal Trajano que era hispano. Yo lo dejo ahí. Tampoco quiero decir más, ¿no? Pero bueno, esto es lo que sucede. Nerva era un senador de rancia abolengo, o sea, que había tenido el cursus honorum, incluso había sido el
el pretor urbano de Roma, o sea, tenía las cortes romanas a su nombre. Era un hombre respetado, era un hombre que no se había metido en ningún lío, y yo creo que fue una solución de consenso de que cuando mataron a Domiciano habría diferentes facciones que querrían ser las emperadoras o que vestir el púrpura. Y eligieron a este hombre, que era un hombre mayor, que probablemente dijeron, a este lo podemos manipular. Y por eso eligieron a Nerva un poquitín, ¿no? Para un poquitín calmar las almas y las armas y intentar elegir a a otro emperador un poquitín más serio, ¿no? Estuvo un año y poco, y hay un hecho muy curioso. Este hombre sí que intentó pues, potenciar, por ejemplo, los alimenta, pues bueno, ayudar a los huérfanos, dar dinero a las familias que tuvieran hijos, potenció mucho lo de la nona, o sea, fue un hombre que se preocupó, entre comillas, que no se podría decir, este fondo social que era la nona y que era la ayuda a los huérfanos y tal, ¿no? Él empezó todo este tipo de cosas. Parece un hombre que pensaba bastante en Roma. Pero sucedió una cosa en octubre del 68 que es un poco curioso, del 98. Del 98. Sí, del 98, que fue muy curioso, que es, o del 97, finales del 97 fue así. El 98 es cuando ya coge en febrero, creo, o enero, ya es emperador. El 97, y es que la Guardia Pretoriana asalta al emperador. En teoría porque no había castigado a los que habían asesinado a Domiciano, ¿no? La Guardia Pretoriana asalta al Palatium, asalta a Nerva y no lo mata. Lo deja vivo, pero no tardó nada en adoptar a Trajano. Qué curioso, qué casualidad. Es raro, ¿no? Claro, porque Trajano, ¿no? Coge. Bueno, ahora nos dirás esta curiosidad, ¿no? Porque siempre se ha conocido a Trajano de la dinastía antonina, ¿no? De la dinastía de Nerva. Pero ahora, Trajano, digamos que. ¿Desde cuándo se cambió esto? Bueno, lo primero, Trajano, digamos que es adoptado por Nerva, ¿no? Sí. ¿Qué era esto de la adopción? ¿Qué era? ¿Cómo...? Bueno, en teoría la adopción de un romano era que un padre, por los motivos que fuera, pues renunciaba a su hijo y otro hombre, pues lo adoptaba. La adopción era así. Pero en este caso, como era emperador, pues adoptaba, y entonces Trajano el Mayor dijo, pues mira, tampoco le fue mal a Trajano el Mayor. Cuidado con estas cosas que apoyando, por ejemplo, Trajano el Mayor, en el año 70, estamos hablando de Vespasiano, ya lo hicieron cónsul. Y poco después lo hicieron gobernador de Siria. O sea que a Trajano el Mayor, yéndose a favor del poder, él le fue bien. Con lo cual, había muchos intereses en ello. Ahora me he despistado. ¿Con Nerva? Sí, estábamos ¿qué era esto de la adopción? Esto de Sí. ¿por qué adopta a Trajano? Yo creo que él adopta a Trajano o Licio de Sinosula lo amenaza, le dice, o adoptas a Trajano o los pretorianos te machacan. Esta es una opción conspiranoica. Y otra es, voy a adoptar a un hijo, a una persona incontestable que tiene un prestigio importantísimo en Roma, y de esta manera me aseguro estabilidad. Porque en el momento que me maten a mí, ya saben que Trajano va a ser el siguiente. Con lo cual, había por allí otro tal Nigrido en Oriente que hubiera podido ser un problema, ¿no? Que no lo fue. Desapareció también de la historia. No sabemos qué le pasó a Nigrido, pero desapareció. Pero la cosa que puede ser una de las dos cosas. Yo me inclino más por la conspiración hispánica. O sea, que en ese momento los hispanos, ¿no? Tenían muchísimo poder, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y él vio, o se lo dejaron ver, tampoco te diría, te vas a poner, te va a ir mejor, se lo comieron un poco la bola, ¿no? Hay que decir, si te apoya Trajano, los pretorianos no se tocan. Pero claro, eso pasó en octubre. Adopta a Trajano, octubre, noviembre, diciembre, enero y se muere. Qué casualidad. Bueno, y otra curiosidad, ¿no? Si no me equivoco, es que Trajano es el primer emperador de fuera, digamos, de fuera de la península ibérica, ¿no? O sea, de fuera de la península itárica.
o hubo otro? Sí, ¿Hubo algún hubo emperador alguno, lo que que pasa es era que que había nacido en lo que ahora es Francia, ¿no? sí, en la Galia, sí, pero La Galia. diferente, porque eran gente de Roma que su padre estaba haciendo el servicio de, por ejemplo, pues de gobernador o delegado y nacía allí. Pero Vale, ellos lo vale, vale. consideraban romano, oriundo, pero Sí, 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 romano. sí, sí. Sin embargo, Trajano no, Trajano fue el primero Hispano. que nació fuera. Hay que entender que la Roma ya de la dinastía Flavia y de la Mm, dinastía Ulpia Oblea ya no es la Roma de los Julio. Los romanos eran romanos en Antioquía y eran romanos en Hispania y eran romanos en la Galia, ¿no? Y esto Roma, aunque lo intentaba evitar, ya empezaba a haber muchísima gente en el ejército. Por ejemplo, Hispania tenía muchísima gente poderosa, tenía muchísimos militares, tenía muchísimos senadores. Y es normal que tuviera esa influencia a la mm. fuerza a la hora de escoger a estos hombres. Y lo que estaba comentando de la dinastía, porque se conocía antiguamente a Trajano como de la dinastía antonina, porque Nerva era de la dinastía antonina, pero cambia, ¿no? O sea, ¿desde cuándo cambia esto a que ahora se nombre a Trajano y a Adriano como de la dinastía Bueno, Ulpia? le llama primero, es muy curioso todo, porque le llaman los 5 emperadores buenos y ponen a Nerva y no ponen a Cómodo, cuando Cómodo sí que es de la familia y Nerva no, pero Mm, bueno, en la dinastía es la Ulpio Aulea, porque es Ulpia. Trajano y Adriano. Mm, sí. Trajano es, dijéramos, el primer emperador y Aulio es el nombre de Adriano, el apellido. Luego nosotros lo conocemos como Adriano, ¿no? Y luego más adelante, con la unión en Italia de otras personas, pues ya vienen los antoninos. Antonio Pío, que es el del medio, y Marco Aurelio son antoninos, pero son ulpios y son aulios, descienden de esta, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema, no lo conozco en profundidad, pero yo creo que es un tema bien político, Mm. en el sentido de que los hispanos cosas muy bien no pueden hacer. Entonces, mejor que sean antoninos, que son italianos, que no que son hispanos, ¿no? Yo siempre digo Ulpio Aurea, porque es el origen de la dinastía, ¿no? Es como Julio Claudia, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ¿no? O la dinastía Flavia o la dinastía esta Antonina. Bueno, yo la conozco como Ulpio Aurea porque me parece más correcto, porque son los que fundan la dinastía, Ujú, que es nuestro amigo Trajano, en la familia de Trajano, del padre de Trajano, son realmente los que fundan, ¿no? La Matidia, Matidia, ujú. que es la sobrina, es la que tiene a Vivia Sabina, y bueno, y al final se casa con Adriano. Quiero decir que Adriano y Trajano son la misma familia y Ujú. son Auleos. Creo que el padre se llamaba Aulio Afer, el de El de Adriano, Adriano. ¿no? El de Ujú. Adriano, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es como. Al final, los nombres también, Gerión, siempre entran en política, ¿no? Yo he Mm. oído por ahí también que, por ejemplo, que Trajano es el primer emperador español que tuvo Roma, ¿no? Bueno, pues en el siglo. Español. No, no, yo no sé dónde nació. Dicen que nació en Itálica, pero Trajano era romano. Ujú. Exactamente, del No era Imperio hispano, Romano. era romano. Su ciudadanía era de los romanos, no existía la ciudadanía hispana, ni Claro, la ciudadanía Hispania era lusitana. una provincia, claro, Era una exactamente. provincia de Roma, entonces era Mm, romano, mm, nacido en Hispania, mm. que ni tan siquiera nació en Hispania. Nacería en la Bética, que era la Exactamente, provincia, porque la Hispania provincia. era una zona geográfica. Sí, como hoy en día la península ibérica, exactamente. Muy bien, como ahora decimos, Mm. península ibérica, y tenemos pues Andorra, Portugal, España y un trocito Y abajo Gibraltar. de Gibraltar, ¿no? Pues tenemos 4 estados, entre comillas, en la península ibérica, pues es lo mismo. Iberia o Hispania, pues depende si venimos del mundo griego o venimos Mm, del mundo romano, Romano. es la denominación de lo mismo, pero no podemos confundir Hispania y tampoco podemos confundir los derechos. Él era un ciudadano romano de pleno derecho. Junto a él habrá nacido gente que sí que eran de Hispania, pero que no eran ciudadanos romanos. Y no podían Mm, ser emperadores, no podían ir al ejército nada más que de auxiliares. Con lo cual era romano. Era mm, romano, dicen que sus padres vinieron de Italia y tal, pero yo creo que eso también un poquitín para buscar el origen. Yo creo que era de una familia local adinerada mm. que consiguió casarse con una Marcia
La Marcia sí que era... Marcio es un apellido muy importante en Roma. Estos sí, los Marcios, pero los Sulpios no los conoce nadie. Bueno, Y los Traios, menos. Ya hablaremos más de Trajano porque sería el emperador, ¿no? Que tocaría ahora hablar en esta lista de los emperadores o de los personajes que hablas en tu novela, pero me imagino que esto no va a ser el principio, porque no nos puedes dejar con la historia así, ¿no? Y escribirás seguramente la continuación de esta novela, que vuelvo a repetir que me ha gustado muchísimo. No vamos a hablar más de Trajano, porque Vale. cuando nos traigas otro libro tuyo, la continuación de esta novela, me gustaría que sí que entráramos en profundidad en la biografía de Trajano, de todo lo que se conozca de él, de detalles, curiosidades acerca de su vida. Así que Trajano, de momento, no lo vamos a nombrar Sí, más guay, guay. en este programa. Me han Este, quedado... Sí, di Ángel. no, que ahora estoy en otro proyecto, ¿eh? No descarto hablar de Trajano. De hecho, es una de las cosas que está en las posibilidades. Pero ahora estoy en otro proyecto. Bueno, pues entonces, Ángel, si vas a tardar mucho, si quieres, otro día volvemos a hablar Vale. un poco de tu novela y hablamos de Trajano en profundidad. Ya sabes, cuando quieras. Me han quedado por preguntarte sobre otros dos personajes. Como he dicho, nombras a muchísimos personajes de la historia de Roma en tu Sí, novela. el chaquetero. Te has dejado el chaquetero, que Sí, es bueno, Flavio Josefo. sí, antes de Flavio Josefo, quiero hablar quiero que nos cuentes quién era Marco Valerio Marcial. Sí, Marcial. Bueno, Marcial era un tío de Calatayud, Bilbilis, que se llamaba en aquella época, pues que se fue a hacer el sueño romano. Y se fue a Roma a hacer el sueño romano. Entonces dijo, yo soy hispano, lo que hablaba del clan de los hispanos. Yo soy hispano, además en Roma hay mucho filósofo, mucho escritor romano, pues yo voy a ir allí y voy a ir con ellos, ¿no? Y el hombre llega allí y dice, Séneca, qué guay, Séneca, bueno, Lucano, qué maravilla, voy a aprender todo. Y entonces llega Nerón y lo mata a Séneca y se queda solo el hombre allí. Y tiene que malvivir, pero tal como te lo cuento, tiene que Sí. malvivir. Luego ya cambia la dinastía y con los Flavios, pues el hombre ya tiene un cierto reconocimiento, Roma ya se estabiliza, ya empieza a haber pues gente que quiere oír poesía, gente que quiere oír historias, ¿no? Y él era un hombre, pues que la lectura de Marcial es muy interesante porque cuenta cosas muy cotidianas de la vida romana, ¿no? De amos, de esclavos, bueno, está bastante bien, ¿no? Este tema, ¿no? Él está allí durante muchísimo tiempo, a veces con gloria, otras veces con pena, y al final, pues después de 30 y pico de años, dice, yo ya me he cansado, me vuelvo a Calatayud. Y se vino aquí en un campito, con una casa que tenía, y aquí se vino a morir. Pero bueno, es un poeta que es muy agradable de leer, bueno, algunas cosas no tanto, pero a mí me gusta mucho de Marcial lo que no nos cuenta. O sea, cuando él está explicando cualquier texto suyo, hay que leer entre líneas. Entonces tú te das cuenta de muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y a mí me gusta por eso. Y bueno, y ahora sí que vamos a uno de los personajes que en tu novela sí que puede tener protagonismo y luego, aparte, porque, digamos, para la historia de Roma en este momento, digamos que fue importante, porque nombras al chaquetero, ¿no? Al personaje que se pasó de bando tras ser derrotado por los romanos durante la guerra de Judea, un tal Josefo ben Matías, o si lo decimos en hebreo, Yosef ben Matitayu, más conocido por todos como Flavio Josefo. Háblanos de Flavio Josefo. Tito Flavio Josefo, tío. Se Tito puso. Flavio Josefo, Se sí. puso. Sí, sí. Este hombre, bueno, era un gran líder judío, incluso había visitado Roma para negociar la liberación de unos sacerdotes. O sea que el hombre era un hombre culto, era un hombre que hablaba latín y, bueno, pues los judíos pues, se levantaron y, evidentemente, un hombre inteligente como él pues, fue uno de los líderes del alzamiento. Pues en el asedio a Jotapata, que les duró, los romanos estuvieron, creo que son 47 días, lo digo de memoria, 47 días con 3 legiones de Vespasiano más tropas auxiliares. O sea que los judíos se defendieron
muy bien. Pues al final de todos los hombres que había allí, de todos los... El hombre es el único que se salva. Lo explica él mismo, ¿eh? Esto no me lo invento yo. Lo explica él mismo. Entonces, cuando lo cogen, pues si ve a Vespasiano le dice, mira, chaval, lo cuenta él en la guerra de Judea. Y Vespasiano le dice, bueno, te voy a mandar con Nerón como esclavo porque allá hay obra pública y te vas a enterar. Y cuando llegue yo, en el triunfo, y además te vamos a matar. Y aquel hombre dice que se sentó, él mismo lo cuenta, yo lo cuento un poco de broma, ¿no? Pero él lo cuenta y dice que se puso de rodillas y dijo, ¿cómo me vas a matar tú si vas a ser el más grande entre los hombres, que vas a ser César, no solo del mar y de la tierra, sino de todo el mundo? Y tu hijo que está aquí al lado, también. Y el Flavio Josefo nos dice, escrito por él mismo, te puedes creer lo que te puedes creer, que Vespasiano consultó a los prisioneros judíos. Entonces los prisioneros judíos le dijeron, sí, que este hombre, nuestro Dios, le da visiones oníricas. Y claro, los romanos los sueños los tenían. Entonces, Vespasiano se fiaba mucho y le dijo, no lo mates. En todo caso, déjalo aquí de prisionero. Y le dio la libertad. Cuando se hizo emperador, pues le dio la libertad y el hombre en agradecimiento, pues se puso ese nombre. Pero es peor todavía. Cuando el hombre líder de los judíos lo cogieron prisionero, se ve que le dijeron, chaval, te tienes que ganar el sustento. Esta fortaleza, ¿por dónde es vulnerable? Y se lo dijo todo. Se lo dije todo. Jerusalén, le decía Flavio Josefo, ¿dónde estaban las debilidades y las fortalezas? A Tito. Lo que es la historia, Ángel, para los judíos es un gran traidor, ¿no? Para los judíos de aquella época, y para los romanos es un gran aliado, porque bueno, claro, le decía información militar de primera mano, pues imagínate. Sí, les dijo, bueno, le dio mucha información sobre las defensas de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad monumental con unas murallas enormes y a Tito le costó mucho, pero era cuestión de tiempo, o sea, era imposible que los judíos ganaran. En Roma en aquella época era invencible en este sentido, era cuestión de tiempo. No lograron nunca tampoco entablar negociaciones porque entre ellos, entre los judíos, ya existían bandos que se mataban entre ellos también. Con lo cual los celotes y los sicarios era imposible que hubiera una negociación. Y eso que durante un periodo de las guerras de los 4 emperadores hubo un cierto pausa, o sea, Tito se quedó allí con un ejército bueno para evitar que los judíos hicieran de las suyas, pero tampoco fue, vamos a acabar con la guerra. O sea, Tito solamente fue por Jerusalén cuando su padre ya tenía la púrpura. O sea, que hubo un impasse allí que te cito. Pero bueno, el Flavio Josefo luego explica cosas buenísimas. Lo mejor que le ha pasado al mundo son los Flavios. Esto tengo clarísimo. Solo hay uno que le gana, que es Plinio el Joven con Trajano. Lo de Plinio el Joven con Trajano ya es un escándalo. Pero este es el segundo. Plinio el Joven, porque Plinio el Viejo, has comentado el Vesubio. Plinio el Viejo murió durante el Vesubio, asfixiado por los gases del Vesubio. Pues Plinio el Joven, Lucio Licinio Sura, Nerva, Trajano, Sosio, todos estos son gente que de la órbita hispana, que Plinio no lo era, pero era de esta órbita que hicieron ascender a Trajano, ¿no? Son amiguitos, son amiguitos todos ellos. Y bueno, Flavio Josefo nos deja 2 obras, digamos, muy conocidas, como son La Guerra de los Judíos y Las Antigüedades de los Judíos. O sea, son 2 obras de las que podemos sacar muchísima información sobre este periodo, ¿no? La Guerra de los Judíos es densa de leer, es un poco... Pero bueno, a mí me da mucha información, me saca mucha información de Gavara, y tienes que ir leyendo poco a poco, ¿no? Del incidente de Tito, que casi le cuesta la vida cuando llega a Jerusalén. Que bueno, pues todo esto lo he leído de ellos, ¿no? Tácito, Dion y Flavio son los que... Tácito habla mucho de esta época también, ¿no? Y bueno, la verdad que, como digo, una interpretación mía de lo que puede suceder, evidentemente el asedio de Zapata es lo que nos relatan, ¿no? Pero claro, los hechos lo que les pasa a las personas que yo pongo allí es invención mía. Esto...
Y bueno, información, por ejemplo, del libro este de la guerra de los judíos, de ahí extraemos el tema de los sicarios, ¿no? Los celotes, Claro, estos terroristas de aquel, bueno, denominados terroristas en aquella época por los romanos, ¿no? sí, Que bueno, empleaban esa sica, de ahí viene el nombre de sicario, la verdad, muchas curiosidades, sí. sí, Mucha información. a mí lo que me ha costado mucho en el libro, ahora se lo confieso a tus oyentes, es descartar, porque suceden tantas cosas Claro, interesantes. claro. Yo al final lo que quería explicar era la historia de Mm, un joven de 14 y 15 años, pues que aprende a ser un adolescente y a tomar la responsabilidad de que él es un hombre de la élite y tiene que adquirir esa responsabilidad y tiene que mandar a mm, otros hombres y hombres mayores que él, y aquellos hombres mayores que él le van a obedecer, porque él tiene un lugar en la sociedad romana y él tiene que aprender esto, que le cuesta, que ver un chaval de 16 años mandando a, que te voy a decir, una cohorte de hombres con 15 años de experiencia, nos cuesta mucho de verlo, pero es que Roma funcionaba así. Y él tiene que aprender su lugar en la sociedad, sus dignitas, su estar, su pieta. O sea, él tiene que entender que tiene un lugar y lo tiene que respetar como tal, ¿no? Y esta era lo que yo quería explicar, la evolución mm. del personaje de Trajano. Pero claro, los romanos pierden Germania, ¿cómo no lo explico? Pues Claro. no lo puedo explicar. No, porque no, todo lo que No, sucede en Roma claro. es que al final que me hubiera salido. Pues un libraco. Claro, ya, ya. Un libraco enorme y claro, claro, es que lo que dices tú, hay muchas historias interesantes, pero todo no lo puedes meter, porque si No no, lo puedo meter. Entonces, pues se haría, claro. he intentado meterlo en algunos sitios que tampoco se me puede negar que no estuviera, porque Mm, no. Pero aplicando un poco el sentido común, pero tan lógico es esto como otras cosas. Quiero decir que yo defiendo, creo que es lógico que Trajano, que fue emperador, estuviera con su padre en la guerra de Judea, porque es lógico que en aquella época, pero podría estar perfectamente en Itálica. O sea, mm, no lo sabemos. exactamente. Nadie se acuerda de Trajano hasta que nos dice Plinio el Joven, o nos deja ver Plinio el Joven, que tiene su primera experiencia con la ferrata en una pequeña batalla, que no fue de guerra, contra el Imperio Parto. Mm, Y luego ya fue, que era la primera experiencia militar. Luego ya iban a hacer, dijéramos, el cursus honorum, que fue haciendo su cursus honorum, y después ya le dieron lo que sí era ya el ser gobernador de la Tarraconensis, que es muy importante. Quiero decir mm, que ya era un nombre valorado cuando le da la Tarraconensis, ¿no? Porque es una provincia imperial y ya tiene legión. Pero nadie sabe nada de estos primeros años de Trajano, porque es que no era nadie. claro. Mm, exactamente. Bueno, Ángel, pues a mí me ha encantado mucho tu novela. Aquí la tenemos. Hércules, el dios de Trajano, para los que nos estén viendo por YouTube, porque este programa, aparte de emitirlo en iVoox, pues también para que vean la portada del libro. Bueno, para que vean también con un poquito de envidia tu dedicatoria que me hiciste, que te lo agradezco muchísimo. Bueno, es verdad, ¿no? Lo Y... de la convocatoria somos curiosos, ¿no? ¿El qué? Que somos Venga, curiosos. voy a leerla. Dice, no tenemos talentos especiales, pero sí somos curiosos, y es verdad, exactamente. Ahí Y está, pone Ángel para mi querido Gerión. ahí La verdad está. que muchísimas gracias, Ángel. Y bueno, la verdad que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto leyendo una novela, porque me la leí como aquel que dice en 4 noches. Ahí está. Me han gustado mucho los diálogos, las reflexiones entre Hércules y Trajano, que son muchas. También me has hecho acudir al diccionario porque hay algunas palabras como aljolva, semoviente, galena, Ah, colegicio, aventurina, o sea, un montón de palabras que me sonaban de sí. haberlas oído, pero claro, no sabía el significado exacto, así que me ha servido también para aprender muchas cosas, como he dicho al principio del programa, que hemos aprendido leyendo este libro, esta novela, mucho. Sí. Y bueno, como siempre, dejaré en la descripción del audio los enlaces a tus libros y a tus canales de divulgación. Y bueno, se me olvida. Tenemos pendiente otro programa sobre preguntas de los oyentes, que tengo ahí Ah, algunas recopiladas, pero aprovechamos para animar a los oyentes a que nos hagan preguntas sobre la época romana, también
preguntas que, por ejemplo, ahora en este programa les haya quedado pendientes a los oyentes, a los amigos, y que no lo hagan, que nos hagan las preguntas en la zona de comentarios y las añadimos todas para hacer un programa sobre preguntas, ¿no, Ángel? Pues sí, aquí estamos. Ya sabes que yo soy como legionario. Cuando me llaman a filas, siempre voy con mi escutum, con mi gladius, preparadito, el escutum encerado y el gladius le he pasado un buen aceite para que no se oxide. Pues Ángel, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y también muchísimas gracias a todos los oyentes, todos los amigos de la Biblioteca de la Historia que están ahí semana tras semana escuchándonos.